Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a continuar con la prueba Saber 2018 de Ciencias Naturales. Vamos a mirar en este video las preguntas 14, 15 y 16. Dice la pregunta 14. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se presenta con signos positivos. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga positiva y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales de Q medios, llamémoslo, como se muestra en la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las dos esferas en contacto? Bueno, dice A. De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Y de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la información inicial. Y es muy importante esto que nos dice acá. Un metal que pierde electrones. Por lo tanto, no puede ser un transporte de protones, es decir, ya nos queda la B descartada, y pasaron protones, la C también queda descartada. Nos quedan las dos opciones, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1 y de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Si, por ejemplo, pasa de la 1, de esta esfera 1, electrones a la esfera 2, entonces la esfera 2 quedaría cargada negativamente y no es lo que sucede aquí como nos muestra la figura. La figura nos muestra que queda cargada positivamente. Por lo tanto, lo que se puede decir es que de la esfera 2 pasaron electrones a la esfera 1. Es decir, al ceder electrones, al ceder carga negativa, nuestra esfera 2 va a quedar cargada positivamente. 15. En un centro comercial, una estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener el equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, es decir, esta que está aquí, que nos muestra en cuerda 2, de derecha a izquierda como se muestra en la figura 1. La estudiante construye un diagrama de cuerpo libre de la situación. Ver figura 1, es decir, este es el diagrama de cuerpo libre que se realizó, fuerza del viento, tensión 2 que es la de la cuerda 2, tensión 1 de la cuerda 1 que es la que tenemos aquí, cuerda 1, y el peso. Nos dice, la estudiante, aquí, listo, la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios. Y por tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre. Ya, borrando estas partecitas, tenemos, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? Entonces, tenemos que al llenar el recipiente, al llenar esta partecita de aquí, lo que nos va a aumentar es el peso, nos va a aumentar el peso y tenemos que tener un diagrama de cuerpo libre donde las fuerzas estén equilibradas. Si las fuerzas no están equilibradas, como el diagrama 1 o el diagrama 2, habría movimiento en el desequilibrio. Es decir, en el diagrama 1, como el peso es mayor que la fuerza, que la tensión que sostiene que hace la cuerda, en este momento decimos que el trabajador caería. Aquí en el diagrama 2, al ser la normal mayor, pensaríamos entonces, nos está sugiriendo el diagrama que lo que sucede es que el trabajador sube. Nos queda entonces el diagrama 3 y el diagrama 4. Vamos a hacer la comparación. Teníamos
inicialmente este diagrama que nos mostraban aquí. Si comparamos con el diagrama 4, pareciera que lo que aumentó fueron la tensión de la cuerda 2 y la fuerza del viento, pero en ningún momento nos sugiere la situación eso. Nos dice que aumentó fue el peso. Por lo tanto, nos quedamos con el diagrama número 3. Buscamos las fuerzas al llenar el recipiente. Correspondería, ¿cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? El diagrama que corresponde sería el diagrama 3, porque al aumentar la masa, aumenta el peso y la tensión de la cuerda 1. Siempre hay que revisar las justificaciones para que nos quede preciso el ejercicio. Finalmente, pregunta 16. Un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? Es decir, que aquí lo que tenemos es el fenómeno de la refracción, porque tenemos dos medios diferentes, que es aire y agua. Cuando las ondas pasan de un medio a otro, tenemos básicamente que recordar lo que sucede en el fenómeno de la refracción. No cambia la longitud de onda, no cambia la frecuencia de la onda, no cambia la forma de la onda, que yo lo estoy entendiendo aquí, la forma de la onda es si se propaga transversal o longitudinalmente. Lo que sí nos cambia es la velocidad de la onda. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? El cambio de la variable de la velocidad de la onda. Bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden dejar sus comentarios.